Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Privacidad, el podcast del Centro de Autonomía Digital. Hoy estamos en el primer programa de nuestra tercera temporada. Tenemos nuevos temas, nuevos invitados. Estamos muy contentos de estar de vuelta, así que esperamos que a ustedes también les guste. Como siempre les decimos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en X y en Instagram como @somos_cad. En Mastodon nos pueden encontrar como somos_cad, @infosec.exchange. Y en YouTube y Spotify nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital o como Hablemos de Privacidad, que es el nombre del podcast. Entrando en materia. Estamos en una región en donde defender los derechos humanos y los derechos colectivos automáticamente nos pone bajo el radar. Y vemos cómo esto cada vez es más posible a través de la tecnología. Es por eso que hoy nos preguntamos, ¿la privacidad es un privilegio o es un derecho? Lo conversamos hoy en nuestro programa Resistencia Digital en América Latina. Y bueno, como les había comentado en el saludo, estamos en el primer capítulo de esta tercera temporada de Hablemos de Privacidad y estamos con invitados muy especiales que nos vienen a visitar acá al CAD y también con Hola, que ya es activo fijo de la casa. Entonces, permítanme presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Estamos con Nicolás Tapia, alias Chasqui. Él es comunicador y sysadmin popular. Acompaña comunidades originarias y organizaciones sociales en procesos de formación en comunicación estratégica y autonomía tecnológica. Como consultor de TI se ha enfocado en diseñar e implementar infraestructuras digitales seguras para la defensa de derechos humanos. Bienvenido, Nico. Gracias, Sara. Un honor estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Estamos también con Armando Gómez, quien es mediolibrista, hacktivista y asesor en cuidados digitales en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y estamos con Ola, como les comentaba, él es desarrollador con más de 30 años de experiencia, también experto en seguridad digital y es director técnico de Seguridad Digital SE y también del Centro de Autonomía Digital. Gracias, Sara, siempre es un gusto estar aquí. Uh-huh. Bueno, siempre tenerte acá, es un gusto, siempre estás por aquí igual. Así que, bueno, entremos de lleno al tema. Queremos hablar el día de hoy acerca de cuáles son estas iniciativas, cómo se está viviendo la resistencia digital en América Latina. Y para eso quisiera lanzar un detonador para empezar este debate. Y les quiero preguntar, si es que con su experiencia a nivel regional y también centrada en un territorio concreto, en este caso México, ¿creen ustedes que hemos llegado a un punto en donde usar herramientas comerciales, dígase Google, WhatsApp, todas las de Meta, creen que usar este tipo de herramientas nos ha llevado a regalarle el mapa de nuestra resistencia al enemigo? Pues sí, sin duda, totalmente. O sea, es cosa ver el contexto regional también, no solamente en México. Bueno, con todo este tema de las derechas que se están superponiendo en todos los gobiernos, en Chile, en Argentina y en la región en general. Y con este último mandato de Trump, o sea, ya vimos, o sea, fue muy clara la señal pública política de cuando él asumió. Atrás no estaban sus ministros, sus secretarios, no, estaban los grandes CEOs de las grandes Big Tech que conocemos, de Meta, Starlink, o sea, bueno, el Elon Musk y todo esto. Entonces yo creo que eso es una señal muy clara de que los gobiernos están teniendo acceso a esta información, tienen esas vinculaciones directas con estas grandes empresas y que si bien ellas dicen de que, claro, son sistemas seguros y que han mejorado y encriptan su comunicación, pero eso tal vez hacia agentes externos, pero eso no quita de que esa vinculación con el gobierno ponga en peligro nuestra información, como activistas, como defensores. Igual nos toca creerles, ¿no? Toca Sí, confiar pero ciegamente. también desde la perspectiva de cifrado, solo un punto muy interesante es que Meta decidió retirar el cifrado de Instagram y yo creo que en 2 semanas desde el punto de cuando grabamos van a retirar este soporte. Entonces, no solo es que necesitamos confiar en ellos, también están retrocediendo en el soporte para protecciones. Uh-huh. Sí, sin duda estamos viviendo en la actualidad
yo creo que 1 o 2 décadas de que hemos estado entregando nuestra data. Y hoy, por ejemplo, todo lo que es el Machine Learning, pues está basándose mucho en esa extracción que se ha dado de nosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y hoy pues se está ya ocupando de manera política con mayor fuerza. Desde entonces se ha ocupado para el seguimiento, el rastreo, pero hoy pues hasta para analizar nuestra conducta. Y vivimos tiempos bastante peligrosos con esta información que seguimos entregando y que hemos entregado en los últimos 20 años. Sí, justo esto que mencionas, Armando, es súper importante porque, claro, no son únicamente estas empresas que tienen su modelo de negocio bastante cuestionable, sino que nosotros estamos cediendo esta información y esto combinado es algo realmente crítico cuando hablamos de seguridad, ¿no? Sí, y lo más triste es que no solamente estamos poniendo nuestros datos ahí, sino que al mismo tiempo estamos financiando la lucha contra las mismas personas que están resistiendo. Pongo este ejemplo, o sea, en Latinoamérica hay muchas organizaciones defendiendo el territorio, defendiendo la naturaleza, haciendo monitoreo, recopilando información vital para llevar juicios contra mineras, llevar juicios contra empresas, pero luego esa información se está subiendo a Google Drive, a estas empresas que monetizan esa información o monetizan los metadatos, monetizan toda la información extra, el excedente conductual, por ahí que se habla. ¿Y qué hacen ellos con estos dineros? Pues construyen grandes centros de datos para poder seguir manteniendo este sistema de capitalismo de vigilancia, así se dice también. Y esos centros de datos se construyen con los minerales que son las mismas empresas que la comunidad están resistiendo. Con esos minerales, con esas materias primas, se construyen esos centros de datos. Entonces es muy triste porque al mismo tiempo que estamos combatiendo estas compañías, estamos combatiendo contra esta expoliación de los recursos, al mismo tiempo lo estamos financiando. Uh-huh. Y lo que hemos visto es que muchas de estas empresas en territorio, para combatir, o sea, para contrarrestar la resistencia de las comunidades, utilizan ese dinero para sicariatos, para acciones que atentan contra la vida de las personas que están defendiendo la vida. Entonces, no es solamente un tema económico, sino, o sea, no es solamente un tema de datos y de privacidad y de entregar nuestros datos, sino que también con nuestra lucha estamos apoyando económicamente ese tipo de situaciones, lo cual es muy, muy triste, la verdad. Sí, lastimosamente hay ya muchísimos antecedentes en la región de líderes, lideresas, comunitarios que han sido desaparecidos, asesinados por parte de las empresas extractivistas, ¿no? En sus distintos territorios. Y finalmente, de algún modo u otro, es como que continuamos alimentando ese mismo círculo de violencia, ¿no? Y lo que es peor, las tecnologías ahora sirven para facilitarles el trabajo. No sé cómo lo ven. Sí, fue muy sonado el caso de los softwares espías, como el caso de Pegasus, que en los últimos 10 años ha generado bastante inquietud en los defensores de derechos humanos, pero hoy esta nueva etapa que se está viviendo de espionaje digital, están ocupando herramientas OSINT, que son las fuentes abiertas, la información que estamos cediendo de manera voluntaria, por decirlo de alguna manera, con la cual se está haciendo ese rastreo, ese ciberpatrullaje que hoy de manera regional se está radicalizando, por decirlo así, para pues seguir el rastro de dirigentes, para hacer los mapeos. Nico hablaba de estos mapeos que se hacen para la defensa del territorio, que cuando los alojamos en estos grandes data centers, lo que estamos haciendo es una carta menú para los grandes centros extractivistas, para que vean dónde están nuestros minerales, nuestros recursos, dónde está el agua. Y estamos viviendo una época bastante crítica y peligrosa con lo que estamos cediendo. Y lejos de pensar en un modelo descentralizado, hay varios países que se están preocupando por ya no llevar la data al Big Tech estadounidense, España queriendo hacer sus data centers, Colombia, pero en un modelo centralizado, ¿no? O sea, no es otorgar ese poder o esa capacidad a las comunidades o a las personas, sino nuevamente el Estado-Nación concentrando todo para pues el beneficio de los que estén en el poder en turno. Justo, bueno, me acabas de hacer acuerdo de una conversación que tuvimos hoy en la mañana, Hola, respecto a este pronunciamiento del titular de Palantir, hablando acerca del tecnofascismo. No sé si por ahí, porque va un poco de la línea de lo que decía Armando, de lo que también mencionó Nico, de cómo
vemos en las posesiones de los grandes líderes mundiales a los representantes de estas empresas. O sea, creo yo que el poder ha cambiado de manos y ya no vemos únicamente que son los estados-nación quienes deciden el destino de todos, todas, sino que, o sea, son las grandes empresas, las Big Tech, quienes ya tienen una voz sobre ello. Sí, yo creo que es muy importante este tema porque, como mencionó, hubo este pronunciamiento sobre Alex Karp, que publicó estas 22 diferentes principios para Big Tech. Y justo lo que Shasky estaba diciendo sobre en el mandato de Trump, que no hubo los políticos, hubo los líderes de Big Tech. Y justo estamos viendo que Palantir como empresa, y Alex Karp es el CEO de Palantir. Palantir está metido en casi todas las instituciones de Estados Unidos. Todos los diferentes sectores, las diferentes agencias tienen Palantir. Y lo mismo estamos viendo ahora en otros lugares, otros países. Entonces estamos viviendo esta distopía de ciencia ficción, donde las empresas tienen mucho más control que los gobiernos en los diferentes países. Totalmente, este es lo que también este tema de la simetría del conocimiento, o sea, actualmente una empresa puede saber más de uno y más de tu psicología de uno, o sea, que uno mismo, otra empresa tiene ese conocimiento y claramente lo utilizan. Y como decía Armando, está empezando poquito a poquito a ver esta reflexión también en los estados-nación, porque los estados-nación también están viendo que su autonomía, su independencia se puede ver disminuida por esto. Sí. Porque pues, o sea, tienen toda la información en las bases de datos, por ejemplo, médicas del país se van a otro país, se van a Estados Unidos, están allá. O mismo están contratar empresas como Palantir, como NSO Group o estas empresas, cuando los gobiernos utilizan estas herramientas para su sistema de seguridad, para perseguir y buscar gente, luego esa información no queda en ese país, se va al país donde están estas empresas que pues por lo general son Estados Unidos, Israel, por allá está el asunto. Entonces toda esa información se está manejando en otros lugares donde los estados-nación y menos los activistas, las personas que estamos en defensa, tenemos acceso a poder controlar eso. Y justo esto está pasando aquí en Ecuador, por ejemplo. Tenemos un acuerdo con Google, por ejemplo, y este acuerdo es para las diferentes instituciones. Van a utilizar Google para guardar la información. Y no es que Google tiene centros de datos aquí, no tienen los datos aquí. Los diferentes ministerios van a exportar todos los datos personales a los centros de datos donde sea que Google tiene sus datos. Claro, y lo que hablábamos más temprano hoy día es que no existe transparencia, no hay claridad sobre, digamos, los términos de esos contratos, no sabemos, o sea, más allá del fin original que se dice, yo qué sé, para alojar la información de salud, para alojar la información de aduanas, yo qué sé. Más allá de eso, no se dice cómo se van a continuar utilizando esos datos. Sabemos que estas empresas muchas veces, o sea, son reconocidas por ceder esta información que es tan valiosa a fuerzas del orden, a fuerzas de inteligencia cuando les es solicitado. Entonces, más allá del tema de la soberanía digital de un país, es el tema de, bueno, cómo se van a utilizar estos datos al momento de reprimir, de criminalizar, de perseguir a defensores de territorio, defensores de derechos, y eso es algo que muy pocas veces se habla. Obviamente no lo van a informar, no estamos firmando el contrato para perseguir, obviamente no lo van a decir, pero es algo que es importante mencionarlo porque al menos acá en Ecuador se nos ha vendido esta idea de que, bueno, quizás no podemos solucionar los problemas tecnológicos localmente, recurramos a la Big Tech internacional que nos va a solucionar la vida. Pero ¿qué viene detrás de esto, no? Es algo que también tenemos que cuestionarnos. Y es más que nada una falta de autonomía digital, como aquí dice su centro, porque muchas veces tenemos esta idea de que necesitamos esos grandes data centers para hacer nuestra vida digital, pero pues se han estado experimentando otras iniciativas y no es tan necesario, pero más bien a veces esta idea de la flojera, ¿no? De querer empezar a experimentar a nivel Estado-Nación, a nivel provincia, a nivel organizaciones comunitarias, el empezar a experimentar formas de hacer la vida digital fuera de esos data centers. Hay una situación bastante grave que, lejos de hacer cada vez más data centers pequeños, se están creando estos grandes monstruos de machine learning que pues ahora también están atentando contra pues, el medio ambiente, en el consumo de agua, en el consumo de energía.
y pues toda esta guerra por también la infraestructura, ¿no? El uso de tarjetas de video, etcétera, que se requieren para estos centros. Cuando hay modelos que se pueden hacer de otra manera y que podrían darnos mayor soberanía en todos los niveles, ¿no? Tanto a Estado-Nación como a nivel comunitario. Y no solamente estamos hablando de modelos tecnológicos, o sea, no es ni siquiera un tema de cambiar la tecnología, sino cómo la estamos utilizando. Porque la gente, cuando trabajamos con las comunidades, trabajamos con las organizaciones civiles, se asume fácilmente de que estos grandes centros de datos tienen que ser así porque se necesita esta cantidad para brindar los servicios digitales que tenemos. Y eso no es así. Esos grandes centros de datos se construyen así y tienen ese impacto ecológico porque está este imperativo económico de las empresas de guardar toda la información, todos los metadatos. Más de lo que necesitan. Que no es para brindar el servicio que brinda la empresa, no necesita guardar tanta información. Ellos lo están haciendo para poder generar estos modelos predictivos, para alimentar las inteligencias artificiales, que a su vez también implican de nuevo grandes centros de datos. Entonces, no es un asunto de que, y lo que decía Armando, se pueden brindar las mismas herramientas tecnológicas con un impacto ambiental mucho menor, también de manera descentralizada, no en grandes centros de datos, pero esto no sucede así porque hay este interés de estas grandes empresas de acumular la mayor cantidad de información posible, porque así lo dice su modelo económico. Sí, y claro, este modelo económico no es que ya tenemos estos modelos de IA ya entrenado con los datos, que este modelo de vigilancia, de capitalismo de vigilancia va a parar en este momento. No. Estos modelos de IA van a ser utilizados para extraer más información, para alimentar la próxima generación de este ciclo. Justo hoy leí que OpenAI está empezando con publicidad creo que fue en Australia. Empezaron, entonces van a utilizar la publicidad también para extraer información, para alimentar las próximas generaciones de IA. Claro, y digamos, lo que sucede es que nos venden la IA, por ejemplo, como esta tecnología novedosa que puedes crear imágenes, te ayuda, te entretiene, te ahorra tiempo, etcétera. Y sí, o sea, esa es, digamos, la parte amigable de estas tecnologías, pero si lo vemos por otro lado también, hay un lado oscuro detrás de estas tecnologías que son empleadas para la guerra, para el entrenamiento, yo qué sé, en contextos tan brutales como lo es el genocidio palestino. Entonces, o sea, hay que verlo también, las dos caras de la moneda. Ahora, para no alejarnos mucho de la conversación original, quiero traer de vuelta la conversación al tema regional. Armando había mencionado este tema de la vigilancia en México con Pegasus. Hay algunos países en la región donde ya se ha reportado esto, en Colombia hay rumores en algunos países de la región de que esto podría estar sucediendo, pero digamos, esto a nivel estatal, a nivel gubernamental. Pero en nuestra región nos enfrentamos a un contexto mucho más complejo y es el del crimen organizado, en donde el crimen organizado también está accediendo a este tipo de tecnologías y a través de ello no solo, digamos, mantienen operativas sus actividades, sino que también ejercen violencia sobre cualquier tipo de rival, opositor o gente que les esté haciendo frente. Desde su experiencia, ¿dónde está esta línea que divide la vigilancia estatal versus la vigilancia de los grupos de delincuencia organizada? Aunque, bueno, sí, depende cómo veamos al Estado, ¿no? Hablando de delincuencia organizada, ¿no? Sí, lamentablemente, pues en muchos estados-nación de América Latina se ha configurado esto que se le ha llamado el narcoestado. Entonces, de repente ya no hay diferencia entre qué es el crimen organizado y qué es el Estado-nación. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Pegasus, que es un software israelí que hace una empresa de NSO Group, para poder tú tener acceso a ese software, requiere ser un Estado-nación, el ejército, la Policía Nacional de algún estado, pero si ese ejército está infiltrado, tiene ese doble papel, pues ese tipo de herramientas comúnmente terminan en manos pues, del llamado crimen organizado, que es algo que se ha dado bastante común. Hay poca evidencia técnica en el caso de Pegasus, aunque ha habido evidencia técnica en el caso de herramientas de OSINT, que se está ocupando este tipo de herramientas que compran ejércitos o policías o estados-nación y que terminan en manos del crimen organizado.
También está este sesgo de que en el caso de Pegasus, por ejemplo, la poca información que hay es que al Estado-Nación no le venden un software que instalan en su máquina y la información queda en su máquina, sino que ellos son solo clientes de un servicio, de un servidor que está en Tel Aviv, y entonces cuando ellos hacen el espionaje a una persona, ese espionaje queda en la base de datos de Tel Aviv, y de hecho ellos podrían definir qué es lo que entregan o no el ejército, policía o Estados-Nación. Y bueno, también se ha sabido en el caso de las filtraciones que hizo el grupo Guacamaya, en el caso de Colombia, que infiltraron a uno de los dirigentes del ejército colombiano, pues que las herramientas que se habían ocupado, bueno, particularmente Pegasus, no estaban siendo usadas para el crimen organizado, sino estaban siendo utilizadas para estar espiando a dirigentes sindicales, abogados, defensores de derechos humanos. Aunque no hay esa evidencia formal, ha sido a través de filtraciones como, insisto, la del equipo Guacamaya, que hemos sabido de esta información. Entonces es un riesgo bastante grande. Y bueno, en el caso de México se ha dado el hecho de secuestros de ingenieros para forzarlos a trabajar en la generación de sistemas de comunicación encriptados, hasta el caso de controlar y regular los sistemas de internet de última milla, con este sistema de venta de fichas, por ejemplo, donde ellos también controlan y monitorean el tráfico de internet de las comunidades donde tienen la presencia. Es una situación bastante grave y, bueno, en México, aparte de esta cuestión del narcoestado, está el vínculo con Estados Unidos. Muchos tenemos esta idea política de que el crimen organizado no podría crecer como ha crecido sin la ayuda y la intervención del gobierno estadounidense. El último caso, el hijo del Chapo Guzmán, secuestra a otro líder de otro cártel y se lo lleva en un avión a Estados Unidos, o sea, como si, pues, tal cual un agente wow. de la DEA. Tiene que haber colaboración. Tiene que haber colaboración. Y aparte, o sea, el Mencho, que decían que era un campesino, etcétera, ¿cómo un campesino puede hacer un trasiego de tanta droga a un sistema de seguridad como el norteamericano, el de Estados Unidos, sin que haya esa complicidad? Y han habido 1000 casos. Hay otro que se llama Rápido y Furioso, donde la DEA suelta miles de armas para saber rastrearlas y ver dónde están los cárteles. Después de un tiempo, a petición del Congreso estadounidense, les preguntan, bueno, ¿y dónde quedó el rastreo? No sabemos, ¿no? Y entonces de repente hay un trasiego de armamento y un fortalecimiento de los cárteles. Sí, no sé. Totalmente. O sea, el uso del uso de la inteligencia artificial o el uso de estos tipos como Pegasus, como este tipo de software y todo espía, ya de por sí es súper opaco el uso que tiene el Estado. Pero si miramos atrás un poquito, o el presente, de México, y imagino también de varios países que tienen una situación similar, es que las armas que desarrolla el ejército para combatir el narco, luego aparecen en manos del narco. Entonces siempre está este tema de que el narco, ¿cómo es que accede? Está el caso de Rápido y Furioso, hay varios casos más, ¿cómo es que acceden a estas armas que supone que están controladas y son solamente para el uso del ejército? Entonces, si en el mundo análogo esto ya está pasando y ha pasado por mucho tiempo, es muy lógico que si se empiezan a usar armas, se empiezan a utilizar sistemas digitales como arma, pues el narco también lo va a empezar a usar como arma, porque bueno, la vinculación es casi directa ahí. Pero yo creo que acá es diferente, y ahí quisiera tener tu punto de vista, Ola, porque digamos, cuando uno habla de protegerse de manera física o en el mundo análogo, es como que uno sabe qué precauciones más o menos tomar, sabes que quizás, bueno, esta zona está controlada por tal grupo, sabes que su modus operandi es tal, etcétera. Pero lo digital es un espacio muy, no sé, como nuevo. Exacto, nuevo, pero que no lo podemos palpar si se quiere. Entonces hay 1000 cosas sucediendo y sin que nosotros lo sepamos. Entonces, desde tu perspectiva, Ola, hay
sea, ¿qué diablos hacemos? Porque claro, nosotros acá en el CAD hablamos de, sí, que la criptografía, el cifrado, que las buenas prácticas, etcétera, pero cuando sabemos que quizás el crimen organizado, los estados pueden llegar a ti a través de metadatos, o sea, hay 1000 formas de que lleguen a ti, o sea, ¿existe algo que podamos hacer? Sí o no. En verdad, en lo más extremo, si tú, por ejemplo, es un objetivo para Pegasus, quizás hay algunas cosas que puedes hacer, pero en general, para personas normales no hay defensas contra este tipo de armas. Y desde mi perspectiva, Pegasus es una arma, no es spyware, es una arma. Pero sí, hay muchas cosas que puedes hacer para protegerte un poquito mejor. Estas cosas son los básicos, como por ejemplo utilizar tu celular en una manera un poquito más cuidadoso, no pulsar enlaces, no abrir adjuntos de personas desconocidas, este tipo de cosas que sí ayudan. La otra parte que ayuda también es utilizar herramientas que son software libre, que son un poquito mejor. Por ejemplo, nosotros recomendamos siempre el uso de la herramienta Signal para conversaciones, porque es mucho mejor que Telegram, mucho mejor que WhatsApp, mucho mejor que los otros. Pero hay límites para este tipo de herramientas también, entonces es importante saber que puedes protegerte a un punto, pero hay cosas que si alguien quiere atacarte y tiene el presupuesto infinito, no vas a poder protegerte. Y más que todo, o sea, como digo, hay 1000 formas de atacarnos desde lo digital, o sea, igual en el mundo físico también, pero es mucho más intangible y no podemos verlo y cada cosa que hacemos va dejando una huella atrás de sí y realmente no somos conscientes de eso. Sí, esto es algo que es muy problemático. Tiene que ver que con los contraincentivos, cuando en el mundo real, cuando tocamos, no sé, una olla caliente, nos quemamos y sabemos no hacerlo. Es algo que pasa inmediatamente, el feedback es algo que recibimos, la retroalimentación sobre lo que hicimos. Pero cuando hacemos algo mal en la esfera digital, no vamos a ver los resultados, no vamos a saber que, chuto, esta información que yo di en este momento se filtró y después está utilizado para robar mi identidad. Quizás nunca voy a saber que esto pasó, entonces no tengo esta retroalimentación para mejorar mi comportamiento, para hacer cosas mejor en el futuro. Entonces, como dices, en la esfera digital es mucho más difícil hacer estas cosas. Y yo me pongo a pensar, no sé si es que es una analogía correcta, por ahí me dirán, es como cuando uno dice, bueno, hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger la naturaleza, voy a dividir mis desechos, voy a reciclar, no voy a usar bolsas plásticas, pero tenemos así toda la industria armamentística, las guerras y el planeta yéndose al carajo. En lo digital me parece que es igual, o sea, pueda que yo me proteja, pueda que yo tenga buenas prácticas, voy a ir cuidando a mi comunidad de a poco, pero finalmente estas grandes empresas tecnológicas tienen como... Más que todo se ha generado esta dependencia, este monopolio con nuestros datos, con nuestra información, que estas acciones pequeñitas, colectivas, sí pueden tener un efecto, pero finalmente es un aparataje, o sea, que es complicado luchar contra ellos. Sí, es complicado, pero sí es posible también. Hay posibilidades, hay cosas que puedes utilizar. Puedes utilizar software libre como Linux, por ejemplo. Puedes utilizar alternativas a Google. Incluso puedes utilizar IA en una manera un poquito más colectivista y un poquito menos extractivista. Entonces hay maneras de hacerlo, pero necesitas invertir un poquito de tiempo y esfuerzo para hacerlo. Ahora, tú mencionaste el tema del software libre y muchas veces, no sé si es que a ustedes les ha pasado, a nosotros sí nos ha sucedido que cuando recomendamos el uso de software libre se da por hecho de que, bueno, me recomendaste software libre, ahora estoy seguro. Y no va por ahí, realmente no va por ahí, pero digamos, más allá del tema técnico de que software libre no es sinónimo de seguridad, o sea, ayuda en muchos casos, sí, pero no es sinónimo. ¿Creen que sirve de algo la aplicación del software libre si es que no tiene por detrás digamos, protocolos de cuidados colectivos? Porque hasta cierto punto a veces la utilización de herramientas técnicas nos tiende a desensibilizar. Es como que depositamos toda nuestra confianza en el uso de una herramienta, pero muchas veces nos desensibilizamos con
digamos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a nuestro contexto, las realidades de cada compañero, digamos, los cuidados que tomamos en colectivo. Entonces, ¿creen ustedes que es posible evitar que la técnica nos desensibilice? Pues sí, o sea, lo que están diciendo tiene, o sea, totalmente, eh, o sea, uno tiende a pensar justamente cuando entra el mundo del software libre que con eso ya basta, pero en realidad la parte más débil de todo el sistema es uno mismo. O sea, siempre decimos, está el software, está el hardware, pero está el middleware. Y el middleware, y realmente si vamos viendo y vamos analizando, muchos de los ataques digitales, la puerta de entrada es la ingeniería social, más que lograron por fuerza bruta o fue capaz de romper el sistema. No, generalmente somos nosotras quienes por desconocimiento generalmente exponemos los datos o a veces, bueno, mismo aprovechando la ingeniería y todo, saben en qué momento mandar el mensaje correcto para que uno caiga y dé clic entonces sí es completamente importante generar esta cultura de poder generar protocolos, de poder identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestros riesgos, porque como dices tú, no por usar software libre, eso nos pone ya en un lugar seguro. Eso tiene que ir acompañado con capacitación, con práctica, porque finalmente este mundo digital es nuevo y bueno, el compañero siempre Armando nos cuenta, o sea, pues nos aventaron, o sea, uno mismo entró al mundo digital, que es todo un mundo, pero sin conocimientos, completamente desnudos, nos aventaron y luego mucha gente cae en este tema de que piensa que hasta Google es el Internet, por simple desconocimiento, porque también estas empresas han sabido meterse en las escuelas, en los estados, y con este discurso de que somos gratuitos, cuando no lo son. Bueno, entonces es importante este tema de poder tener espacios justamente como esto, como el trabajo que realizan ustedes, de poder difundir de que existen alternativas, hay otras formas de hacer, hay cooperativas en internet que también brindan servicios y no están bajo el modelo económico del capitalismo de la vigilancia, o incluso hay empresas como tal, empresas bajo un modelo económico capitalista, pero que también no hacen un trabajo de extracción de datos. Pero todo eso un poco queda en el desconocimiento, porque pues estas empresas tienen un montón de poder económico y lo ejercen cuanto pueden a través del lobby. O sea, pues sabemos la cantidad enorme de dinero que gastan para diseñar, para influir en las políticas de los estados, para influir en las leyes de los estados, para que sean sus sistemas los que se utilicen. Por ejemplo, este tema de que el WhatsApp, el Telegram sea gratuito, eso seguramente ellos pusieron ese dinero, hablaron con las empresas para que eso sucediera. Entonces, completamente concuerdo con lo que se plantea de acá, que el software libre de por sí solo no nos pone más seguros. Sí es un avance, sí nos permite tener otras alternativas, otras capacidades, pero es importantísimo estar constantemente capacitándose, aprendiendo de este nuevo mundo. O sea, antes no existía esto, o sea, tenemos dos realidades, tenemos la realidad física y la realidad digital, tal cual. Sí, ahora, justo lo que yo mencionaba muchas veces, al menos para nosotros ha sido un poco complicado llegar a las organizaciones con este tema de la seguridad digital, porque es algo como que se puede ver como muy estricto, muy frío, muy rígido, y es muy complicado, o sea, llegar, o sea, ¿cómo creen ustedes, desde el trabajo muy importante que hacen desde el laboratorio, que de paso podrían explicarnos un poquito qué es lo que hacen? ¿Cómo creen ustedes que se puede convencer a las organizaciones que, o sea, es de vital importancia incorporar protocolos de cuidado colectivo, no únicamente desde lo físico, sino también en lo digital? Sí, creo que hay muchas acciones por hacer. En general, creo que uno de los frentes más fuertes es atacar el individualismo que hay. En la actualidad hay pues millones de personas que están estudiando informática, que están estudiando seguridad digital, etcétera, pero están enfocados hacia las empresas, hacia los estados-nación, y muy pocas veces con esta perspectiva comunitaria o colectiva. Creo que ahí hay un terreno que estamos perdiendo y que hace falta como esta batalla de ideas de por qué es importante buscar hasta otra narrativa. Por ejemplo, en el caso de la seguridad digital, pues nosotros en nuestra autocapacitación que hemos tenido,
De repente nos hemos dado cuenta que tiene mucho esta formación como de un policía, ¿no? De estar viendo si traes la maleta más robusta cuando sales de la fábrica, a qué horas llegaste, a qué horas saliste, reportar cualquier incidencia. Y no está, bueno, nosotros le hemos nombrado ahora cuidados digitales, ¿no? O sea, para que más que seguridad de estar espiándote o vigilándote, es cómo cuido a mi familia, cómo cuido a mis compañeras, compañeros, cómo cuido a mi comunidad en el terreno digital. Porque sí, o sea, cuando llega el internet, pues a la sociedad se le abre esa puerta sin capacitación alguna, ¿no? En las escuelas, en los trabajos no hay como alfabetización digital para decir, ten cuidado de esto, procura usar esto, o entiende cómo funciona la infraestructura digital, sino que nos avientan, hoy está pasando con la IA, está pasando con las redes sociales, y eso, o sea, no hay una capacitación previa. Apenas la Unión Europea está discutiendo que los niños no entren a las redes sociales, 20 años después de que las redes sociales han inundado el mundo. Entonces vamos muy atrás, por eso creo que la palabra esta de tecnofeudalismo, porque así entra cuando entra el capitalismo, pues se sobrepone por encima de los feudalistas, porque el capitalismo trae el poder económico. Hoy estos nuevos tecnofeudalistas son los que están decidiendo qué presidente queda en nuestros países, están decidiendo cuáles son las estrategias policíacas, económicas, y están ahora también determinando las formas conductuales que nosotros tenemos. Entonces están decidiendo ahora cómo pensamos el amor, el afecto, las relaciones sociales, y eso es un gran peligro, y hace falta un gran movimiento social que esté preocupándose desde lo más mínimo como la seguridad personal, pero también el cuidado colectivo, y también, aunque muchos estamos luego contra los estados-nación, pero sí la necesidad de exigirles a esos entes que existen a la fecha que tengan regulaciones, que piensen en esos derechos sociales digitales, que parece que somos los últimos en la fila de sus preocupaciones de los estados-nación. Uh-huh. Ahora, ¿se podría decir que, digamos, convencer a las organizaciones de que incorporen políticas, prácticas de cuidados digitales colectivos es un acto de resistencia? Sí, y de resistencia profundamente colectiva. O sea, no podemos afrontar este tema de los cuidados digitales o de nuestra vida digital de manera personal. Por ahí unos compañeros tienen un sticker que dice: la internet son computadoras besándose. Sí. Son solamente computadoras besándose. Entonces, saludos a Suti. Entonces, en ese sentido, justamente cuando trabajamos este tema de cuidados digitales, lo trabajamos de una manera profundamente colectiva, porque pues la cadena va a estar tan segura al nivel del eslabón más débil. Entonces, por eso es importante entender eso, entender de que yo, cuidándome yo, también estoy cuidando al otro, y el otro cuidándose también me está cuidando a mí. Y eso también apunta a generar este tema de comunidad y entender que como tenemos nuestra vida comunitaria en la vida real, en la vida analógica, también tenemos que tener nuestra vida comunitaria en el mundo digital. Y eso me lleva al bloque número 3 de esta conversación, y es que ya hemos problematizado, hemos hablado así de, digamos, lo terrible que es la situación en el mundo, en nuestra región, hemos hablado de la vigilancia, de digamos, cómo los estados-nación ejercen, bueno, este fenómeno de la vigilancia, la persecución, represión, del mismo modo el crimen organizado, pero es momento de hablar de soluciones, momento de hablar de qué es lo que se está haciendo para remediar la situación. Entonces, ahora sí quisiera que me cuenten acerca del laboratorio, el trabajo que ustedes realizan, cómo los ha llevado este proyecto tan bonito a recorrer toda Latinoamérica, buena parte de Latinoamérica. Cuéntenos un poquito más acerca de eso. Pues bueno, nuestra colectividad tiene ya casi 10 años. Le pusimos laboratorio porque es un espacio no enfocado a un tema, sino que es un lugar donde podemos estar experimentando con muchos temas, muchas técnicas. Venimos de un proceso de comunicación comunitaria, de las radios comunitarias, pero ahí haciendo videodocumentales, haciendo radiofrecuencia, pues era ya enfrentarse a la electrónica. Nos tocó el paso de análogo a digital, empezar a entender las computadoras, y eso nos fue llevando a otros temas, ahora en el terreno digital,
y hemos estado experimentando en el caso del Internet comunitario, que es generar infraestructura local para poder tener esta llamada interconectividad, pero pensando, por ejemplo, hemos desarrollado algunos proyectos aquí en la Amazonía y decimos el Internet va a llegar porque va a llegar. El problema es quién lo lleva y con qué narrativa lo lleva. Si solo llega a CNT y lo pone y entonces ya la gente, los niños pez ahora se convierten en niños rata del teléfono, y lo veíamos como una preocupación. Entonces sentíamos que había la necesidad de que ellos tengan en sus manos, en su control, esa tecnología y que la hagan de una manera crítica. Y bueno, eso ha tenido bastantes resultados porque ha generado una infraestructura propia. También estamos ahorita trabajando en el terreno de los servidores autónomos, como en la escuelita de nuevas tecnologías en los que también participamos con el CAD y con otras colectividades, en donde pues estamos promoviendo la descentralización tecnológica. La idea de que no necesitas a Google, de que no necesitas los grandes data centers, sino que con pequeñas infraestructuras podemos resolver nuestras necesidades digitales. Y bueno, pues ha habido como laboratorio una muy buena alianza con otras colectividades para estar experimentando y solucionando el que tenga un reforzamiento de cuidado digital estas herramientas y el que se pueda seguir desarrollando, actualizando. Son algunas de las áreas que hemos trabajado. También hemos estado ahorita profundizando un poco más en cuidados digitales para poder otorgarles estas herramientas de protocolos a las comunidades. Pero bueno, el laboratorio experimenta y hemos tenido la gran fortuna de encontrar a muchos muy buenos aliados a nivel latinoamericano y a nivel global, y pues ese es el caminito que queremos seguir construyendo. Que tampoco no es una propuesta nueva, por así decirlo, sino que es volver al origen del Internet. O sea, el Internet en un momento partió descentralizado, partió de manera libre, donde podíamos compartir el software, donde distintos servidores se interconectaban, y de un momento a otro, cuando entra el capitalismo, cuando entran las grandes corporaciones, el Internet se empieza a cerrar, a privatizar, y volverse en este Internet que es distinto a su espíritu original. Y es hacia allá donde nos queremos volver, hacia un Internet descentralizado, donde nosotros tengamos la capacidad de tener control sobre nuestras herramientas, saber también qué es lo que está pasando con nuestro software, y también tener la capacidad de diseñar herramientas que sean culturalmente adecuadas para nuestras culturas y no algo que nos imponen desde el norte global. Entonces, en ese sentido es un trabajo difícil, como a contracorriente del Internet, pero también muy gratificante, porque una vez que la gente se da cuenta de que es capaz de montar por así decirlo, su propio Google, es una energía de que podemos y tenemos la capacidad de construir nuestra propia autonomía. Como se construye en el mundo analógico, también lo podemos construir en el mundo digital, y podemos tener nuestros sistemas que no contaminen, que no tengan este impacto, que no nos espíen como lo están haciendo actualmente. Entonces es un poquito lo que estamos haciendo, y en ese camino, como dice Armando, nos hemos encontrado con muchos compañeros, compañeras, compañeros que están también en esta idea. Tú mencionaste algo que me hizo pensar, me hizo cuestionarme. Tú hablabas de tecnologías, infraestructuras adaptadas a nuestro contexto cultural, pero o sea, Latinoamérica igual es súper diversa. Se han encontrado así con desafíos entre países, entre regiones, o sea, cosas que, bueno, ya habíamos pensado que esto funcionaba así, pero capaz y no funcionó. ¿Han tenido ese tipo de experiencias? Por ejemplo, en el caso del debate del control del Internet, ¿no? Había comunidades que de repente estaban en la preocupación de que los niños estaban cayendo en la adicción a los videojuegos o la pornografía, etcétera. Y entonces estaba este debate de si hacíamos corte que ya no pudieran acceder los jóvenes, principalmente jóvenes, a esas... como juegos Free Fire y Call of Duty. Y entonces, por ejemplo, se dio este debate y bueno, nosotros nos hemos inclinado por decir, hace falta más capacitación y debate comunitario. O sea, no es algo que, aquí está el modelo de autonomía y es copiarlo en todas las comunidades, sino que cada comunidad tiene que decidir cómo usar su Internet. Y fue interesante en la Amazonía porque, por ejemplo, había comunidades que decían, el Internet se prende de tal hora a tal hora.
¿no? Y, por ejemplo, yo decía, qué bonito es ver que una comunidad tiene el poder en sus manos de la tecnología, porque yo en la ciudad no tengo ese derecho. A mí me aventaron a la tecnología y junto con mi familia y demás, y podemos estar expuestos a phishings, a las peores páginas que hay en el internet, o a este mundo individualista digital, sin posibilidad de levantar la mano y decir, oigan, podríamos hacer esto, o sin la posibilidad de discutirlo con la comunidad, ¿no? O sea, hoy lo discutimos de manera crítica, oigan, el internet está mal, pero no tenemos una capacidad de decisión. Son las ISP, son las grandes Big Tech quienes están decidiendo nuestra vida en la mayoría de las urbes. Entonces creo que es algo interesante. También le hemos llamado huerta digital, en esta idea de que así como están los grandes monocultivos de palma africana, etcétera, bueno, pues hay otro modelo, ¿no? Que las pequeñas huertas caseras, en la que tú decides qué sembrar, en la que no es un modelo para querer abarcar el mundo, sino es para resolver tu comunidad, tu necesidad digital colectiva pequeña, ¿no? Entonces, sí hay mucha diversidad. Ahorita, por ejemplo, el desarrollo que se está haciendo con compañeros de CopCloud, se está pasando al español mucho del código de programación, y ahorita se está pensando, por ejemplo, en comunidades que son quichuas, que hablan otras lenguas, pues también que pueda pasarse eso a esas lenguas. Y eso, y como con la capacidad, insisto, no de reproducir un esquema común, sino más bien darles las opciones y que ellos como comunidad decidan su camino. Tú mencionaste lo de las huertas y eso me lleva al tema de la escuelita. Háblenos de la escuelita, esta iniciativa que, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir junto al laboratorio, muchas organizaciones más de América Latina. Cuéntenos acerca de la escuelita, luego voy contigo, Ana. No desesperes. Sí, la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio es una iniciativa, nombre largo, pero que resumimos como Escuela Común. Es una iniciativa donde estamos participando distintas organizaciones de Latinoamérica, desde México hasta Chile, gente de Ecuador, de Argentina. Y justamente la idea es ser capaces de generar la capacidad en las organizaciones, en las comunidades, de tener sus propios sistemas digitales, sus propios servidores, huertas digitales, y sean capaces de autoproveerse sus servicios. Y es un desafío grande, o sea, porque justamente no existe una formación en las escuelas que te expliquen a trabajar, a usar la computadora en línea de comando. Entonces, por ejemplo, con lo que comentaba Armando, una forma que estamos tratando para facilitar a la gente poder acceder a esta tecnología es traducirlo al español, porque por lo generalmente los software en líneas de comando están en inglés, y nosotros estamos trabajando con comunidades que están haciendo monitoreo ambiental, defensa del territorio, y el español es su segunda lengua, ellos hablan su lengua originaria. Entonces luego nosotros le queremos explicar unas líneas de comando en inglés, peor. Entonces, desde ese punto de vista se están desarrollando este tipo de traducciones, de simplificación, o sea, de poder acercar la tecnología de una manera que la gente se la pueda apropiar. También justamente en esta crítica a los grandes servidores estamos tratando de utilizar computadoras de reuso, computadoras de bajo costo, computadoras que no generen tanto impacto ambiental. Y el tema de la seguridad es un poquito irresponsable también decirle, toma, de lo que estábamos hablando, aquí está el software libre, úsalo acá y esto es mejor. No, eso también ha implicado, y que ha sido un proceso bastante bonito, es que este sistema de huertas digitales están bajo el cobijo de un proxy VPN que estamos desarrollando en conjunto las distintas organizaciones. Entonces nuestro interés con eso es básicamente pues tratar de reducir la superficie de ataque, por así decirlo, en vez de tener muchas huertas digitales con sistemas de seguridad distintos dependiendo de la capacidad de cada sysadmin. La hemos puesto bajo un paraguas común en el cual entre todos, el CAD, el laboratorio, SUTI, Numérica Latina, Espora, CopCloud, estamos todos con los ojos encima sobre esta única superficie de ataque que protege a una gran cantidad de organizaciones. Y nuestra intención justamente es, ojalá, este grupo de trabajo seguir creciéndolo y aumentando a través de la escuela, porque en la escuela estamos formando primero sysadmin, por así decirlo, y lo estamos formando sysadmin como tal,
como una puerta de entrada. La idea es que esas personas, si se siguen interesando en este mundo de tecnología, en este mundo digital, puedan seguir aprendiendo, puedan seguir mejorando y eventualmente ser también no solamente una huerta, un usuario de este Proxy VPN que hemos nombrado Red Aviala, sino que también ser parte de los que mantienen y están haciendo constantemente auditoría y segurizando. Esa es la apuesta que estamos haciendo y sobre todo el tema de formar en las comunidades, en los procesos. Porque claramente, también decía Armando hace un momento atrás, de que desde el mundo académico, de las universidades, generalmente quienes ingresan ahí a aprender carreras técnicas de ingeniería, su intención es entrar a Google, entrar a Facebook, hacerse con 2 clics, hacer un software que los haga rápidamente ricos. Y generalmente cuando se ha llevado gente de ese entorno a procesos comunitarios, se aburren rápidamente porque no está el incentivo económico. Claro. Por lo cual llegamos a la conclusión de que es mejor acercarnos a los procesos y en esos procesos hay gente con intereses de tecnología. Generalmente trabajamos con los equipos de comunicación, que son los que están más cercanos a las computadoras, a las cámaras, y generar esa capacidad en las comunidades y en las personas que ya están comprometidas con la lucha, que ya entienden el contexto local y eso, y esperamos que pues, resulte. Es un proceso que ya llevamos 2 escuelas actualmente. La primera se hizo aquí en Ecuador, en Puyo. Acabamos de terminar la segunda escuela ahora en Argentina, lo hicimos en Aedo, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Y ahorita estamos en el proceso, acaba de terminar la parte presencial, nos reunimos, montamos las huertas, las echamos a andar y ahora estas huertas están en los territorios y por 2-3 meses nosotros vamos a hacer un acompañamiento para que se empiecen a usar, se empiece a ponerlas, porque muchas de estas organizaciones tienen ya muchas bases de datos de monitoreo, de culturales, y que pongan eso en sus huertas digitales. Entonces, durante estos meses estamos acompañando la migración. Y luego de eso, pues tenemos que, porque esto también, o sea, es difícil encontrar el apoyo para este tipo de proyectos porque van un poquito a contracorriente, pero luego de eso, pues vamos a enfocarnos en salir a buscar de nuevo financiamientos, apoyo, y para poder seguir haciendo una tercera escuela. Claro, porque definitivamente es un esfuerzo que se tiene que sostener, ¿no? Que ya acabó la escuela y se cerró, o sea, es algo que necesita acompañamiento y ahí con el CAD, bueno, pudimos aportar con las auditorías de seguridad, también en el área de cuidados digitales, junto con Armando también, y sí fue una experiencia bastante interesante porque nosotros, digamos, no hemos tenido así esa conexión con tantas organizaciones y sobre todo a nivel regional, entonces fue muy interesante conocer de distintos contextos, distintas luchas que se vienen llevando a cabo y finalmente eso también nos alimenta a nosotros para el trabajo que hacemos, sobre todo de manera local. Y eso me lleva a lo que te quería preguntar, Ola. Creo que nunca en ninguno de los episodios del podcast hemos hablado por qué el CAD. O sea, porque ya hablamos de la iniciativa del laboratorio, hablamos de la escuelita, pero ¿y por qué el CAD? O sea, ¿cómo surgió esta idea de crear el Centro de Autonomía Digital? Sí, la idea de CAD en verdad surgió antes que la organización existía, claro. Yo trabajaba para una empresa que se llama ThoughtWorks y teníamos un pequeño equipo que trabajaba justo en mejorar la seguridad de diferentes sistemas, diferentes software libre que existen. Y cuando yo salí del ThoughtWorks, la idea era crear una organización que podría hacer justo lo mismo. La idea más o menos es tener un pequeño equipo que puede dar su experiencia en desarrollo de software a los diferentes proyectos que existen, que trabajan en seguridad digital. Todo esto empezó, no sé si acuerdan, creo que fue en 2014 cuando pasó Heartbleed, que fue esta vulnerabilidad muy grave en un proyecto que se llama OpenSSL y casi todo el mundo estaba vulnerable para esta vulnerabilidad. Y lo que resulta es que estos proyectos que existen, que son muy importantes para la infraestructura del Internet, no tienen mucho soporte, no tienen muchos recursos. Yo creo que este proyecto OpenSSL tenía como 2 personas trabajando noches
Este fue todo el trabajo que pudieran hacer. Entonces, por esta razón la idea era, si nosotros podemos ayudar con más personas que pueden ayudar con experiencia de desarrollo de software, podría ser muy potente ayudar en esta manera. Ahora, CAD ahorita es muy diferente porque tenemos también desde la perspectiva de formación, desde la perspectiva de ayuda de OPSEC y todas estas cosas, pero surgió primero desde la perspectiva de estos proyectos de open source que necesitaban ayuda. Ok, es interesante escuchar cómo las distintas organizaciones han ido, pues, han empezado con iniciativas pequeñitas, se van tejiendo redes y finalmente, o sea, estamos aquí sentados, distintos países, distintas organizaciones y la idea es sostener esas redes. Ya para ir cerrando el programa, les voy a lanzar una pregunta y quiero que lo vayan atando también con sus reflexiones finales. Hemos hablado de la necesidad de generar protocolos colectivos de cuidado, o sea, es un imperativo hoy en día, es sumamente necesario para las organizaciones. Si es que ustedes tuvieran que dar una recomendación para estas organizaciones que están dispuestas a dar este paso, o más bien que están dispuestas a adoptar este tipo de medidas, ¿cuál sería el primer paso que ustedes les recomendarían? Porque no es fácil, ¿no? Bueno, de hecho acabamos de sacar un nuevo librito, un nuevo manual dedicado a protocolos de seguridad digital y lo estamos llevando a comunidades, ¿no? Y una de las primeras resultados o análisis que vimos era la necesidad de la formación de estos equipos de cuidados digitales en nuestras organizaciones. Así como tenemos la Comisión de la Mujer, la Comisión de las Juventudes o las dirigencias encargadas de tal o cual tema de nuestras organizaciones, hay la necesidad de formar estos equipos de cuidados digitales o de la vida digital de las organizaciones. Compañeras, compañeros, compañeras que se dediquen a la actualización de equipos, a la gestión de accesos y permisos, a ver quién tiene la página, etcétera, ¿no? O sea, mucho de ese protocolo pasa por una capacitación previa y por lo cual se requiere equipos que se dediquen a eso. Ni siquiera una sola persona, porque uno de los riesgos mayores es cuando es una sola persona, de repente se enoja con el colectivo, o se separó de la pareja, etcétera, y se llevó hasta todas las herramientas digitales. Hay la necesidad de hacer equipos de trabajo y hacer esa reflexión colectiva y tienen la tarea de generar esas preocupaciones en su comunidad. Ni siquiera que el equipo solo sea los que hagan todo, sino de estar constantemente hacer esta cultura de cuidados digitales. Uh-huh. Tal cual. O sea, así como la Comisión de Seguridad Digital o de Cuidados Digitales es fundamental para poder hacer estos primeros diagnósticos, porque o sea, como lo hemos dicho varias veces acá, o sea, el mundo digital actualmente es como el mundo real. Todo lo que está en el mundo real también está en el mundo digital, tanto lo bueno como lo malo. Entonces sí es importante que estos grupos, que las organizaciones, que las comunidades le den la importancia de autoformarnos, de conocer este mundo digital y poder empezar a generar diagnóstico para poder ver dónde estamos mal y poder afinar una hoja de ruta que nos permita pasito a pasito ir avanzando. Mucha gente cuando nosotros trabajamos y llevamos estos temas a las comunidades nos dicen, ya, sí, me convencieron, quiero todo, me quiero cambiar ya todo. Pero calma, o sea, también no es algo que se pueda hacer de un momento a otro. Hay que identificar cuáles son las prioridades, por dónde es más fácil comenzar y empezar a avanzar hacia allá. Y sobre todo con este tema de una cultura. Es importante que ya entendamos que no es como, no, lo digital, no, eso no me interesa. No, es una irresponsabilidad, porque actualmente todos tenemos una vida digital. Uh-huh. Entonces es importante asumirla como tal. Uh-huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaron. Yo voy a agregar dos diferentes cosas que desde mi perspectiva muchas veces faltan. El primero es un presupuesto. Lastimosamente, cuidados digitales no son baratos. Es algo que necesitas en verdad dedicar presupuesto para hacer. Y para organizaciones sociales muchas veces puede ser difícil. Entonces, este es algo que necesitas pensar para dedicar en verdad recursos para algo en este estilo. No puedes solo esperar que
todo va a funcionar sin tener recursos. La otra parte es sobre cómo empezar con seguridad. Quieren hacer todo y no saben qué en verdad es lo más prioritario. Entonces, lo que nosotros siempre queremos hacer es un modelado de amenazas para entender las amenazas que en verdad son reales y cómo proteger contra estos tipos de amenazas. Porque si no, no podemos proteger contra todas las cosas que pueden pasar. Entonces, por esta razón es muy importante tener una idea sobre las prioridades. Yo por ahí me atrevería a agregar también que hay que ser conscientes que estos procesos de cuidados digitales es una estrategia a largo plazo. O sea, hay acciones que se pueden implementar, digamos, mucho más pronto, pero es algo que se tiene que sostener a lo largo del tiempo. Ya nos ha sucedido que, o sea, acuden a nosotros, piensan que, bueno, ya instalé la herramienta, ya me diste el taller, ya fue. Y es algo que si es que no se practica en el día a día, si es que no se sostiene, pues no sirve de mucho. Sumado a todo lo que ustedes dijeron. Y se me olvidaron de las reflexiones finales. ¿Cómo ya? Sí, reflexiones finales, así muy, muy brevemente. No, pues a seguir construyendo autonomía digital, aprovechando que estamos en el Centro de Autonomía Digital, a romper el individualismo, ¿no? A generar contenidos también para hacer esa promoción y cultura entre nuestras comunidades. Creo que sí es una tarea y sería parte de mi reflexión final. Sí, y a no tenerle miedo al mundo digital. También una vez se llega con todo este tema y la gente se asusta un poco y es como no le tengamos miedo. Cada vez la tecnología es más accesible, es más fácil de tenerla y es importante que nos las apropiemos. Entonces, pero si siempre estamos con miedo, es difícil. Entonces, mi llamado a la esperanza de que podemos retomar el camino en el mundo digital. Existen las herramientas, existe la tecnología, nomás como hay que darse el tiempo, las ganas y la prioridad de hacerlo. Sí, yo creo que lo que mencionan es muy importante. Desde mi perspectiva, lo que yo tomo de esta conversación es que los cuidados digitales son muy comunales, no son individuales. Y para lograr estos tipos de alcances necesitamos hacer trabajo conjunto. Y el contexto de América Latina es muy diferente del resto del mundo y necesitamos trabajar al dentro y consciente de este contexto. Sí, eso es súper importante porque muchas veces los recursos que las organizaciones pueden acceder están adaptados a un contexto norte global o están en otro idioma y adaptarlo a nuestro contexto es complejo. Yo ahí agrego también, para nosotros como organizaciones que ya estamos haciendo trabajo en lo que respecta a cuidados digitales, autonomía digital, o sea, regresarnos a ver más a menudo, o sea, ser conscientes de que, bueno, hay un montón de organizaciones a nuestro alrededor, hay organizaciones que están trabajando distintas áreas que nutren nuestro trabajo, entonces hasta cierto punto, lo hablábamos más temprano, existe un cierto recelo de las actividades que uno u otro hace, o sea, dejar eso a un lado y realmente tejer esta red, fortalecerla, sostenerla, porque finalmente estamos ayudando a un montón de personas, a un montón de organizaciones que están expuestas a riesgos que, o sea, realmente, bueno, en algunos casos pueden ser prevenidos gracias a los aportes que nosotros podamos hacer. Eso. Y bueno, hemos llegado al final del programa. De verdad les agradezco, Nico, Armando, hola, por haber venido, a ustedes por habernos dado su tiempo, venir. Sé que están realizando otras actividades acá en Ecuador, pero nos han cedido unas horitas de trabajo para poder estar acá con nosotros, así que muchísimas gracias. Y gracias también a todos, todes quienes se quedaron hasta el final de este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, dejar su like, comentarios, seguirnos, estar pendientes de todas nuestras publicaciones, que siempre estamos lanzando nuevo contenido, estamos haciendo anuncios sobre eventos, los talleres, las actividades que realizamos, así que manténganse pendientes y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Privacidad. Gracias. Muchas gracias.